Y bueno, mis amigos, espero que se encuentren bastante bien. Un par de días que no nos veíamos por acá, resolviendo un par de asunticos allí pendientes, pero bueno, estamos listos para venir mejor que nunca y más cargados que nunca, porque lo de hoy es que no tiene sencillamente ningún tipo de sentido. Vamos a escuchar a Tony Freisa para que se hagan una idea de la clase de personaje que vamos a escuchar hoy. Pues sí, el amigo Tony Freisa va a deleitarnos con su sabiduría, además con un ejercicio de soberbia absolutamente increíble, impresionante. Me impresiona mucho de verdad la soberbia de estos señores. Básicamente diciendo que el Barça tiene asegurada la liga porque contando con que nos van a meter otra vez 4 en el partido que queda de liga, clásico que queda de liga, y contando que quedan 4 puntos, y ya lo van a escuchar, básicamente diciendo que nos van a volver a reventar, que puede volver a pasar, sobre todo si sigue entrenando a Carlo Ancelotti. Pero quiero que escuchemos también algo de Ciro López. Quiero que escuchemos algo también de Moy Llorons. Quiero que escuchemos también algo el que era presidente del Barça, Gaspar, que me ha dejado impresionado lo de este señor en varios aspectos. Vamos a empezar con esto de Ciro López, muchachos, que alguna vez o alguno de ustedes seguramente ya lo habrá visto, pero no quería dejar pasar por alto, cracks. Tanto en Twitch como en YouTube ha ganado el sí. Venderían a Vinicius por una diferencia importante. O sea, por una diferencia importante. O sea que la gente del Madrid, que mayoritariamente está aquí, Rubén, sí venderían a Vinicius. David, no te he escuchado a ti. ¿Tú venderías a Vinicius o...? Es que yo si fuese del Madrid, no lo vendría. O sea... Pues me gasto, vendo a Vinicius, pero puedo comprar por 70 millones, 80 millones el mejor central de Europa. Y con los otros 80 puedo fichar al mejor lateral izquierdo del no sé qué. Y con los otros 80 o 90 que todavía me llegan, o 100 más, puedo fichar a un centrocampista que me haga pues el trabajo que más o menos hacía Toni Kroos. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Para esto ha quedado Ciro López, y mira que ya yo le había como puesto la cruz o la X a Ciro López desde que aquello que pasó con Iñaki Angulo, que prefirió mantener a Dani Senabre que mantener en este caso a Iñaki Angulo, y sabemos todos lo que ha hecho Dani Senabre, que hasta un tipo racista es. Y bueno, más o menos para que se hagan una idea un poco clara de todo esto. Pero lo llamativo de todo esto es que, como él dice, no, hay madridistas que harían esto y que venderían a Vinicius. Esto es madridismo disfrazado. Porque, a ver, si me lo cuentan con el tema económico, no, que económicamente el Madrid necesita salir de Vinicius porque X o Y, no lo puede llegar a entender. Pero que haya madridistas que no tienen ni idea de economía, incluyendo Ciro López, que no tienen ni idea de si es un proceso que económicamente le va a venir bien al Madrid, a decirme que les gustaría vender a Vinicius, es increíble. Me parece sencillamente increíble todo, en general. Quiero que veamos ahora lo del presidente del Fútbol Club Barcelona, que en su momento fue presidente, y me dicen qué opinan, a ver si opinan como yo. ¿Mbappé? Era mucho, poco o muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Ahora, como fútbol, dejar de reconocer que este niño, este joven es buenísimo. Muchísimo, me preocupa, sí. La misma pregunta siguiente. ¿Mañana lo ficharías? Sí. Ayer. ¿Ah, sí? Yo sí. ¿Y a quién sentarías? Oye, yo sé. ¿A Rafinha? En casa. Ayer. No te preocupes, ya nos ponemos de acuerdo. La pregunta es básicamente si les daba miedo Vinicius. El hombre responde para mí de una manera bastante acertada, en la que dice, bueno, sí, es un chico bastante bueno, que no sé qué, que si lo ficharías, y todavía se atreve el sinvergüenza de J. Jordi a preguntarle que a quién sentaría, que si Rafinha. A ver, que Rafinha está teniendo una temporada fabulosa, que tampoco vamos a venir a tapar el sol con un dedo. Está haciendo una temporada maravillosa la de Rafinha. Pero que vengas a compararlo con lo que te puede dar a largo plazo un tipo como Mbappé, a lo que te puede dar a largo plazo un tipo como Rafinha, es que ya me parece lo suficientemente curioso, ¿no? Y mira que sale el otro señor. Es que mira, de verdad, entre Freisa, yo creo que si sacáramos un nivel de retraso mental, yo creo que en primera instancia iría el señor este, que ya les voy a mostrar, que se me escapó un momentico aquí. Lo tengo clarísimo. Vean la cara esta que les voy a mostrar aquí. Este hombre que aparece aquí en el cursor es seguramente del programa el tipo más retrasado. Él dice que él no lo compraría, que él no compraría a Mbappé si tuviera la oportunidad.
el tipo del crowdfunding y bueno, salen con esto de que no lo ficharían. Es que se babearían por tener a un tipo como este en su plantilla. Lo que pasa es que no les da para reconocerlo y están ahí intentando hacerse ver ellos mismos como que hay alguna posibilidad de que Rafinha le haga de alguna manera una competencia, al menos a largo plazo, a este hombre. Es que me parece sencillamente maravilloso. Y repito, hablando un poquito de las personas más retrasadas, seguramente el señor es el número 1. En segundo puesto colocaría a Jota, según lugar a duda. Y en tercera instancia colocaría a Freisa. Creo que el señor Gaspar, después de todo del tema este de corrupción de Negreira y toda la cosa que ha pasado con el Barça, ha cambiado un poco su postura y me parece cada vez un tipo más sensato. Y las veces que han intentado de alguna manera ridiculizarlo es increíble, es una secta. Es que creo que decir que el Barça es una secta, yo creo que cada vez menos es una sorpresa y es una realidad porque va a salir a decir esto, es que me parece sencillamente bárbaro. Vamos a escuchar ahora, repito, a otro de estos señores que me parece de verdad alguien que no está bien de aquí. No está perdida para el Barça. Es que el Barça va a ganar la Liga. Por favor. El Barça está a 4 puntos del Madrid. ¿A 4? 4, sí, porque si vas a ganar la Liga, le ganas al Madrid en casa, aparte de que ya le has ganado 9-2. O sea, es decir, yo cuento que estamos a 4. Pero solo cuenta el 0-4, que yo sepa, No, digo, pero a efectos digo, del golaveraje, el 0-4. Que ha habido este La Supercopa año. no cuenta para nada. No, Flecha, ¿por qué confías en este Porque Barça? he visto muchas ligas y porque la jornada 21 estar para mí a 4 puntos, porque cuento con que vamos a disputar la Liga, es una distancia perfectamente superable, vamos. ¿Es el Barça un equipo regular, fiable? Sí, el Barça ha tenido malos partidos, pero ha marcado 101 goles en 32 partidos oficiales, ha jugado más partidos de Liga fuera que en casa, que en teoría en casa tienes más fiabilidad, y ahora el último partido yo creo que eso es un empujón muy importante, ganar 7-1 un partido y coger esa confianza. Y ahora es el momento de perseguir al que te precede, y eso lo hemos visto muchas veces en la Liga. ¿Es que el Barça es fiable? ¿Qué quieren que les diga, muchachos? O sea, repito, es un señor con una peculiaridad interesante porque es un señor que, bueno, básicamente nos está contando que sí, que da por descontado que el Barça le va a volver a golear al Real Madrid y que va a tener la oportunidad de sacar la Liga adelante. Un equipo que encadenó una racha absolutamente lamentable de partidos. Un equipo al cual se le exige físicamente mucho y ya se nota que pegan bajonazos de vez en cuando en la temporada. ¿Qué quieren que yo les comente al respecto? Lo que voy a decir es eso. Tiempo al tiempo, porque básicamente este hombre está contando con que el Barça va a ganar todos los partidos de aquí a final de Liga. Y pues básicamente que el Real Madrid va a perder absolutamente todos los partidos, al menos es lo que yo estoy pensando, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco meterme mucho en esto. Al final, el que mucho habla, poco hace. Es una frase que me gusta muchísimo, muy vieja, pero que me gusta muchísimo y es una realidad. Tener paciencia, tranquilidad. Este tipo de cosas lo único que demuestran es nerviosismo porque uno no va asegurando absolutamente nada por la vida porque lo único seguro en esta vida sabemos todos que es la muerte, ¿no? Y para muestra un botón, estas declaraciones de nuestro amigo Moy Llorons, que ha estado muy en su línea realmente. Bueno, lo primero, estoy escuchando el saludo para ti, Caro, y el saludo para Moy, y para toda la gente. Dejen un like. Estaba escuchando ahora las risas de Moisés Llorens y no acabo de entender por qué. Si es que ha escuchado un chiste, se está acordando de alguna broma. O el chiste lo ha contado Carolina o lo contaste tú la semana pasada. Ah, vale. ¿Cuál? Así nos reímos todos. Tú dices que el Madrid gana a los equipos pequeños, que cuando juega un equipo grande no gana nunca, al menos esta temporada. Y resulta que le ha metido 5 al Salzburg y Carolina lo vende como si hubiese sido el partido de los partidos de las historias, cuando evidentemente es un partido de trámite para el Real Madrid, más allá de que ha hecho una fase de grupos bastante desastrosa y que se ha visto obligado a ganar un partido que en condiciones normales el Madrid tendría que estar ya clasificado. Si a esta victoria por deficiencia en el juego y en los resultados anteriores viene a tapar los errores del pasado, muy bien, pero que me venda la moto Carolina de que el juego del Madrid asombra, bueno, pues vale, pues el día que asombre contra el Milan, por ponerte un ejemplo, en el Santiago Bernabéu, y el día que el Madrid gane al Milan en el Santiago Bernabéu, un equipo... No será la primera vez. Ahora me río supuestamente grande, pues entonces hablamos. Yo no sé qué te has de reír. Yo lo dije. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es un ejemplo de nerviosismo absoluto y total. Es un ejemplo de alguien que está visiblemente preocupado y para no tenerlo en cuenta porque
Su mayor esperanza era que el Madrid se quedara fuera en esta primera ronda de la Champions League. Ellos saben que una vez clasificados a la siguiente ronda todo empieza como de cero básicamente, pese a que tienen alguna ventaja con el tema de la localidad y la visita. Pero absolutamente aquí nadie ha vendido que el Madrid ha hecho el partido del siglo ni nada parecido con respecto a ese partido contra el Salzburgo, pero lo que denota es un cierto nerviosismo, una cierta preocupación. ¿Por qué hablar de esto cuando nadie está asegurando que el Madrid ha hecho el partido del año, el partido del siglo, el partido de no sé qué, que ha reventado? O sea, ¿por qué hablar de este tipo de cosas cuando nadie lo ha dicho? Porque ellos saben que el Madrid con la Champions es otra cosa, puede estar muy mal, puede estar regular, puede estar bien y de repente de un chasquido de dedos termina llevándose otra Copa de Europa y ellos terminan mandándole a la basura las opiniones de toda una temporada que estos hombres bien han hecho. Pero bueno, no me gustaría enredarme mucho más. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones allá debajito, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.